Bueno, seguimos con nuestra serie sobre la oración y tranquilos que aquí nos vamos a quedar un muy buen rato. Vamos a estar hablando las próximas semanas sobre la oración y quisiera comenzar con una pregunta y es cuando nuestras oraciones no son contestadas o cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo responder? Yo no estoy preguntando cómo deberíamos responder, sino cómo respondemos nosotros cuando nuestras oraciones no son contestadas como esperamos o cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Nos enojamos con Dios porque sentimos que estamos cumpliendo con nuestra parte del trato y Él no está haciéndolo. O nos sentimos culpables porque pensamos que ya sé por qué Él no está respondiendo mi oración. Eso es porque yo sé que debería estar orando o haciendo esto o aquello y por eso el Señor no me ha respondido. Jesús comienza en el Padre Nuestro hablando sobre cómo orar y precisamente lo hace mencionando dos maneras distintas de nosotros acercarnos a Dios. Dos maneras distintas de acercarnos a Dios. Y una de ellas, la vimos hace 8 días, pero quiero volver a eso. Una de ellas es acercarnos a Dios desde una relación de negocio o una relación de inquilinos. ¿Cierto? En una casa uno puede vivir de dos maneras, o como inquilino, arrendando una habitación, o como hijo. La primera forma de acercarnos a Dios que Jesús critica es acercarnos a Dios desde el negocio, desde el inquilino. Jesús dice, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí cuando habla de los gentiles, no está haciendo referencia a gente que no ora. Está haciendo referencia a gente que ora, pero que lo hace otra vez desde un paradigma diferente. Jesús utiliza aquí dos palabras griegas. La primera es matalogeo, que da la impresión cuando se pronuncia como de bla, 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 bla. O sea, esta gente que cuando viene a orar, viene ante el Señor, bla, 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 con muchas palabras. Y la segunda palabra es eso, polilogía, poli de muchos, logía de logos, pero en plural, muchas palabras, vienen con muchas palabras. Y uno dice, ¿por qué ese parloteo? ¿Por qué tantas palabras? Bueno, Jesús dice, porque ellos piensan que por sus muchas palabras serán oídos. En otras palabras, esa idea de ellos piensan que necesitan usar muchas palabras es porque ellos no tienen seguridad en su relación con Dios. Ellos piensan, es que necesito vivir como un inquilino en la casa de Dios. Si no pago la renta, si no me comporto de cierta manera, me van a votar. No tienen seguridad de la presencia del Señor, no tienen seguridad de la relación con el Padre. De ellos depende el estar en la casa y por eso están llenos de ansiedad. Eso es como cuando un empleado le manda un mensaje al jefe y entonces le manda un correo y en el asunto pone urgente. Pero luego dice, ¿será que si lo revisó voy a volverlo a mandar? ¿Será que si lo revisó no voy a volverlo a mandar? Y le voy a añadir este poquito más para que me responda. ¿Por qué está motivada ese tipo de iniciativa? Por la ansiedad. Por la ansiedad y la angustia de ver, ¿será que sí escuchó? ¿Será que sí recibió el mensaje? Es que esto es urgente, es que necesito que me responda. Entonces, por eso las muchas palabras son el resultado de la ansiedad de no tener seguridad de nuestra relación con Dios. Es una manera de acercarnos al Señor y por eso nos acercamos con largas listas de promesas. Te prometo que ahora sí, Señor, o compromisos. Si me responden, mire, yo voy a hacer esto. Y recordatorios. Acuérdate de que yo he cumplido con mi renta, Señor. Eso es lo que decía el fariseo. ¿Se acuerdan cuando oraba con el publicano? Yo he ayunado, yo he orado, yo esto. O sea, ¿qué le está haciendo él al Señor? Acuérdate que yo soy muy bueno, que yo he seguido al pie de la letra lo que tú has pedido. Acuérdate que yo he pagado la renta. Así que necesito que me respondas. ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos esta actitud de inquilinos y no de hijos?
Cuando nuestras oraciones son frías y mecánicas. Cuando la oración la hacemos antes de ir a la cama y porque toca, como para no despedir el día así en blanco y para no ser desagradecidos. Entonces son frías y mecánicas. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu provisión. Gracias. Amén. Eso es una oración mecánica. Imagínese usted que a uno el hijo venga y le diga, bueno, gracias por la comida, gracias por... Chao. Ahí no hay relación. Ahí hay compromiso. Estoy pagando la renta. No sé si me siguen con la idea de la renta y el hijo. Es que si no pago me botan el mes siguiente. Y entonces son oraciones frías y mecánicas, oraciones ansiosas. ¿Será que sí he hecho lo suficiente para ganarme el favor de Dios? ¿Será que sí he servido lo suficiente? ¿Será que sí he sido lo suficiente como para que Él me responda? O enojo. Si usted se enoja cuando Dios no hace lo que usted quiere, lo que usted le pide, eso significa que estamos actuando desde este paradigma del negocio. Que estamos actuando con inquilinos porque le estamos diciendo al Señor, yo he cumplido mi parte, ¿qué te pasa? O las comparaciones constantes. Pero si yo soy mejor que otros. Imaginemos a dos personas que están en este país, han hecho solicitud al council para que les dé una casa. Una de esas personas es un servidor de aquí de la iglesia, lleva 10 años sirviendo, lleva atendiendo, haciendo para la obra de Dios genuinamente porque ama al Señor, etcétera, ¿no? Y llega una persona que apenas se acaba de convertir. No se toma las cosas del Señor en serio. Hizo la solicitud en la misma fecha y a él le dieron la casa y no al otro. Uno obviamente no es capaz de decirle al Señor, no estás cumpliendo con tu trato. Pero uno se dice, vea pues la bondad del Señor. ¿Cierto? Vea la misericordia del Señor cómo se manifiesta, vea la gracia, pero cierto, con ese tono de sorpresa, porque cómo es posible que yo le esté sirviendo al Señor y el Señor responda a la oración de este, que no tiene ningún compromiso, que no ha madrugado ni un día a correr una silla para su reino, y a él le dé la casa, y a mí todavía me tenga en espera. Todo eso corresponde a la mentalidad de no ser hijo, sino inquilino. De yo estar haciendo con el propósito de sumar y restar para ver que no ando en déficit con Dios, o incluso a ver si con mis buenas obras y mi obediencia pongo a Dios en déficit conmigo. Pero hay otra forma de vivir en la casa, afortunadamente, que no es el de inquilino, sino el de ser hijo. Y de esta manera de vivir en la casa es lo que dice el versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esta palabra griega está en una manera verbal que indica Dios no necesita ser informado, convencido, despertado. Él ya sabe, Él ya está actuando. O sea, cuando Él dice, vuestro Padre ya sabe, o sea, vuestro Padre ya está a cargo de la situación que tú le estás pidiendo. Tú no vienes al Señor en oración para informarle. Tú no vienes al Señor en oración para sacarle a un viejo mezquino la bendición que tú tanto deseas. Tú vienes al Señor en dependencia de Él, para manifestarle al Señor, estoy dependiendo de ti, estoy trayendo mi ansiedad sobre ti, Señor, porque sé que tú tienes cuidado de mí, no para que tengas cuidado de mí. O sea, no estoy orando para ver si así te muevo el brazo, Señor. Estoy ahora hablando y orándote a ti, porque sé que soy hijo y que tengo acceso a tu trono de gracia. Por eso en esta dinámica, la oración no se basa en lo que yo hago, sino en lo que ya soy. Que ya soy su hijo. Que he sido amado por Él. Que he sido comprado por su sangre. Que he sido reconciliado. Que no tengo deudas pendientes. Que la deuda que tenía ha sido quitada, ha sido pagada. Y que tengo acceso, puedo venir libremente al Señor sin que nada me acuse. Porque todo lo que estaba en mi contra ha sido puesto en la cruz del Calvario donde Cristo murió por mí. Por eso un hijo puede despertar a su padre a las 3 de la mañana por un vaso de agua. Pero eso sería una insolencia de un inquilino.
Nosotros no somos un estorbo para el Señor, ni nuestras oraciones son un estorbo para el Señor. Esto ahora lo entiendo, y ahora que soy papá, de que si a uno le piden que se levante a las 3 de la mañana y le dicen, papá, quiero huevo. Uno dice, ¿quieres huevo, mami? Bueno, ay, Señor, pero uno va. Y por eso Jesús luego contrasta y dice, si ustedes que son malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ustedes que son malos, ¿cuánto más yo que soy yo me deleito en escuchar y responder sus oraciones? Ustedes ya están en la casa. Ustedes son hijos. Y naturalmente a nosotros esto nos cuesta mucho entender que somos hijos de Dios, porque básicamente toda la vida hemos operado sobre la base del mérito, pero también porque sabemos que no somos hijos naturales del Padre. O sea, el Padre tiene un hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros por eso hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. No éramos hijos, pero hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Y en el mundo del primer siglo, este tema de la adopción es muy interesante. Porque nosotros en nuestro tiempo adoptamos porque tenemos una necesidad emocional de ser papás. Porque no hemos cumplido un deseo o lo hacemos porque hay que pesar, ¿cierto? Por la lástima o por alguna cosa. En el primer siglo, la gente adoptaba porque en medio de tantas guerras había muchas viudas. Y también la gente adoptaba porque cuando uno era muy rico, uno no le iba a dar su herencia a un hijo que no tuviese las cuerdas, el cerebro bien conectado. Entonces, normalmente por dos razones se adoptaba. Con tanta guerra, había muchas viudas y las viudas necesitaban de un heredero que se hiciera cargo de la casa, que se hiciera cargo de las propiedades, que se hiciera cargo de todos los asuntos del hogar, y entonces por eso la gente adoptaba. Pero también la gente adoptaba cuando uno no tenía principalmente un heredero idóneo. Entonces por eso nosotros vemos en el registro de la historia que la mayoría de emperadores, la sucesión imperial, no se daba biológicamente, sino que lo que ellos hacían era ver que el hijo, este está como cucú. Y no le puedo dejar todo lo que he construido, porque este lo va a convertir en hielo y lo va a sacar a la calle, no va a hacer nada con eso. Y por eso buscaban entonces herederos idóneos. Por ejemplo, Nerón. Nerón no era hijo biológico de Claudio. El hijo biológico era británico. Pero británico no estaba apto. Y entonces Claudio buscó a Nerón para que lo reemplazara en el trono. Y eso era muy común. De no dejar a la suerte de la lotería biológica, decían ellos, el destino del imperio. Hay que buscar un heredero idóneo. Ahora, es muy interesante porque, listo, a ti te podían adoptar, pero el título hijo de Dios estaba reservado exclusivamente para el emperador. O sea, el emperador, por eso es muy interesante en las monedas. Todavía en este país tenemos eso, ¿cierto? Que en las monedas, de un lado está el valor de la moneda y del otro lado está ¿qué? ¿El rostro de quién? De la reina, ¿cierto? Eso viene en las, así era. Las monedas, que eran el social media del momento, lo que hacían era proclamar que el emperador había sido adoptado como hijo de Dios. Entonces, por un lado estaba el valor de la moneda y por el otro el rostro del emperador Claudius y decía hijo de Dios. O sea, que no era un título que se regalaba en las esquinas. Estaba reservado para el emperador. Y entonces, aquí encontramos nosotros esta proclamación del evangelio. La proclamación del evangelio de que el título que está reservado solo para la persona más importante del imperio ha sido dada a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no entiende lo que dice Juan, cuando dice a los que creen en su nombre, se les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el perdón de pecados, hermanos, es el mayor beneficio de la cruz. Pero la adopción es el mayor privilegio de la cruz.
El perdón de pecados es el mayor beneficio de la cruz. Que tú y yo estemos reconciliados con Dios hoy, ese es el beneficio mayor de la cruz. Pero la adopción, que tú y yo podamos llamar a Dios Padre, es el mayor privilegio de la cruz. Por eso, un historiador pagano, un filósofo llamado Celso, hablaba con mucho desprecio del cristianismo y decía, ¿cómo es posible que estos necios, estos estúpidos, esclavos, mujeres y niños ahora digan que son hijos de Dios? Porque el cristianismo se conformaba principalmente de esos grupos, de mujeres, de esclavos, de niños, y para la sociedad romana estos grupos eran estúpidos. Y a estos estúpidos sociales, el Señor les ha conferido el derecho de ser hijos de Él, acceso al trono del Rey del universo. A menos que nosotros, hermanos, entendamos que ese estatus que tenemos como hijos es un privilegio enorme. O sea, a menos que tú logres dimensionar, porque como ya estamos tan acostumbrados a que tú eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, tú eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, no nos explota en la cabeza el privilegio y las implicaciones de que nosotros podamos hacer esa afirmación. O sea, no logramos entender el privilegio que tenemos de poder acceder a Dios en oración. De que a través de la oración tú y yo tenemos audiencia con la persona más importante del universo. ¿Tú estás entendiendo eso? No, o sea, es que por eso es que no oramos, porque no lo entendemos. No sé si me explico. O sea, si nosotros entendiéramos lo que hace la oración, hermanos, nosotros tendríamos una vida de oración vibrante. Tendríamos anhelo y deseo por orar. La razón por la que no existe ese anhelo es porque vemos la oración como una transacción, lo hacemos como una suma y resta, y no lo vemos como un enorme privilegio que tenemos de haber sido hechos hijos de Dios a través de la muerte de Jesús. Que Jesús en la cruz murió para compartirnos su estatus como hijo del Padre. Y cuando uno entiende eso, entonces uno le saca el mayor privilegio posible a ese acceso que nosotros tenemos delante del Señor. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros la palabra Padre no evoca calidez ni seguridad, sino mucho dolor. Cuando digo padre, algunos recuerdan el abandono. Un padre que se fue, nunca regresó, nunca se interesó, nunca envió dinero, nunca proveyó. O el maltrato. Palabras hirientes, usted es un estúpido, usted no sirve para nada, usted esto, usted lo otro, y cada vez que recuerdan la palabra padre, lo que conectan es en eso. Recuerdo una persona que hablaba con ella en Medellín y me decía, mi papá, todo lo que se me viene a la cabeza, usted, las mujeres son ta, 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 ta. Y eso fue toda mi vida en relación con él. O control. Un tirano que todo lo manipulaba a todo y a todos en la casa. O la ausencia, que aunque estaban en la casa, estaban distantes emocionalmente. Estaban ahí, pero eran un sofá más dentro de la casa. O la decepción. De muchas promesas rotas, esta vez sí, mi hijo, esta vez sí, mi hijo, ahí voy a estar. Y promesas rotas, y promesas rotas, y promesas rotas, tras promesas rotas. Y la escritura entiende esto. El Señor que nos reveló su palabra entiende esto, y de hecho en la Biblia hay ejemplos de padres terribles. O sea, la Biblia no maquilla sobre esta situación. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue un padre negligente que no disciplinó a Amnón después de violar a su hermana Tamar. Elí, el sacerdote, crió hijos corruptos porque no los corrigió. Isaac mostró favoritismo y eso destruyó la relación entre sus hijos. Jacob siguió el mismo patrón de favoritismo. Recuerden que él prefería a José y no a sus hermanos. Pero también su hija Dina fue violada y no hizo nada.
Por eso, en medio de esta historia de padres ausentes, de padres controladores, de padres manipuladores, en medio de esta historia, el Evangelio nos recuerda a nosotros que el Padre de nuestro Señor Jesucristo no es ese Padre. Y que muy probablemente nuestra herida mayor en el corazón es la ausencia del Padre. Y en el Evangelio el Señor nos da el mayor regalo que podemos recibir, que es tener el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Lucas 11:11, Jesús dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, o si le pide pescado, le va a dar una serpiente en lugar. Luego Jesús dice: incluso los padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Si los padres terrenales somos defectuosos, si aún así mostramos nuestra bondad a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero Lucas no se detiene ahí en el capítulo 11, sino que más adelante nos cuenta precisamente la parábola del hijo pródigo, que en realidad debería llamarse la parábola del padre amoroso. Porque el eje de esa parábola no son los hijos, es el padre. Miremos que el padre es humillado públicamente por su hijo menor. El padre es tratado como si estuviera muerto. Quiero mi herencia. O sea, yo quiero lo que tú tienes, no a ti. Dame mi herencia y me quiero ir lo más lejos posible porque no quiero estar más contigo. Pero miren que este padre, que es humillado públicamente, que es tratado por su hijo como si estuviese muerto, espera, dice el texto, día a día mirando el camino. A ver cuándo va a regresar su hijo. Y cuando ve que su hijo viene a la distancia, corre. Algo que sería indigno para un patriarca de su tiempo y de su estatus. Corre cuando ve a su hijo. Lo abraza y besa antes de escuchar explicaciones. Y lo restaura completamente sin condiciones. Y todo esto es para decirnos: el Padre de nuestro Señor Jesucristo no es como nuestros padres. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre amoroso. Él es, en Cristo hoy tenemos lo que ninguno de nosotros hemos tenido en nuestros hogares. El mensaje es claro: ningún padre terrenal se puede comparar con este Padre. Así que, hermanos queridos, y si usted dice: pero yo he tenido un muy buen papá. Bueno, qué maravilla. En el mejor de los casos, ese buen papá es solo un reflejo borroso en el cuidado, bondad y generosidad que tiene nuestro Padre Celestial. Por eso yo te invito a que cuando pienses en esta invitación que nos hace el Señor de venir a orar, no proyectes sobre Dios los fracasos de tu padre. El mundo en el que vivimos sufre de mucha orfandad. Desde el Edén salimos de casa, pero Dios soluciona este problema insertándonos en su familia. Y cuando uno dice: pero es que yo no sé lo que significa ser padre, es que yo no sé lo que significa tener una relación de padre e hijo porque no la he tenido. Por eso en el Evangelio somos invitados a aprender al ver la relación del padre con el hijo. Al ver la relación entre el padre y el hijo, que el hijo se deleita en hacer la voluntad del padre y el padre se deleita en no reservarse nada para sí, sino que todo lo ha entregado a su hijo. Y cuando uno ve esa relación del padre y del hijo, entonces ahí podemos ver lo que es el diseño original de la relación padre e hijo. Y ese es el tipo de padre que a través del Evangelio Dios nos está entregando. Pero no solamente eso. En la medida en que empezamos a caminar con el Señor, uno va dejando esa orfandad. Sobre todo para muchos de ustedes que les tocó dejarlo todo en sus países, abrirse brecha, trabajar las horas que fuesen para sacar a sus hijos adelante. Todo el peso del mundo sobre sus hombros, pensando que el día de mañana dependía totalmente de ustedes. Y vino el Evangelio de Jesucristo a sus vidas.
Y empezaron a darse cuenta que no andaban huérfanos en esta gran ciudad, sino que el Padre de nuestro Señor Jesucristo era su Padre. Y entonces comenzaron aquí a entregar el día de mañana en sus manos y a descansar, que cada día, como Él promete, tendrá su propio afán. Y empezaron a ver la gracia y la misericordia del Señor a través de los jefes, a través de incluso el gobierno, a través de esto, a través de lo otro, viendo cómo el Señor abría caminos en medio de esta gran soledad. En otras palabras, Él cumpliendo su promesa, que aunque padre y madre te dejen o tú los dejes atrás, el Señor con todo te va a socorrer y te va a ayudar. Eso es lo que hace el Evangelio. Y empezamos a soltar las cargas que están sobre nuestros hombros, que pensamos que tenemos que sostener el mundo nuestro y del de aquellos que amamos. Y podemos decir, no, Señor, yo soy hijo, yo no soy huérfano. Al huérfano viene el que quiere y le pega, no al que tiene papá. Nosotros no andamos en el mundo, hermanos, en orfandad, porque el Señor nos ha adoptado dentro de su familia. Y ese es el mayor privilegio que nosotros podemos tener, que hemos sido hechos sus hijos. Por eso, las implicaciones de esto de llamar a Dios Padre son muchas. Número uno, está el tema de la adoración. Dios nos llama a adorarlo, hermanos, por libertad y con libertad y no por obligación. J.I. Packer escribió, si quieres saber qué tan bien una persona entiende el cristianismo, mira qué tanto aprecia el hecho de ser hijo de Dios, porque la adopción es el mayor privilegio que el Evangelio ofrece. Hermanos, si nosotros no hemos entendido esto, toda nuestra vida cristiana va a ser una religiosidad y va a ser una suma y resta, una transacción con Dios. Si quieres saber qué tanto una persona entiende el cristianismo, mira qué tanto aprecia el hecho de ser hijo de Dios. Un inquilino solo trae peticiones. Mire, quiero decirle que la ventana del cuarto está dañada. ¿Cuándo la va a reparar? Quiero decirle que la puerta está sonando. ¿Cuándo la va a reparar? Quiero decirle que la ventana se está cayendo. ¿Cuándo la va a reparar? Un inquilino solo trae quejas al landlord. Un hijo disfruta la relación con el padre. Y por eso nosotros nos enfocamos en la segunda parte, el pan, la provisión y el perdón. Pero no entendemos, no hallamos deleite en las primeras tres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu voluntad se haga, que tus planes se hagan. Señor, aquí está mi vida, te la rindo, Padre, porque ya me cansé de yo ser el que dirija mi vida, dirígela tú, Señor. O sea, para nosotros poder sentir deleite en las primeras tres, su nombre, su reino, sus propósitos, nosotros tenemos que dejar de ver al Padre como inquilinos, que solo queremos venir a hablar de las ventanas, de lo que necesitamos, que Él arregle. Y nos vamos a enfocar en la relación con Él. Es que deseo estar contigo, tomarme un café contigo y hablar. Yo no sé si solamente a mí me pasa, pero una de las cosas buenas de la paternidad, que no digan que todos los ejemplos aquí son de que se trasnochado, de que se levantan a las 3 de la mañana, pero bueno, ¿cierto? Entonces, una de las cosas muy bonitas de la paternidad es que uno llega de reuniones, abre la puerta y tan pronto ellos escuchan que la puerta se está abriendo. ¿Qué pasa con los niños? Ellos salen corriendo. ¡Papá! ¡Papá! Una emoción tan impresionante, ¿cierto? Salen corriendo y quieren recibirte. Papá llegó, es puro gozo. No han hecho nada para merecer mi amor ese día. Simplemente celebran mi presencia, que llegué a casa. Pero luego ese niño crece y se vuelve adolescente. ¿Por qué se ríen? Luego ese niño se vuelve adolescente, ya no se para del sofá. El papá llega a la sala y le dice, llegaste. Y sigue mirando el teléfono. ¿Dejaron de ser hijos? No. Su estatus no ha cambiado, pero sí han perdido el asombro. Han perdido el asombro
del gran privilegio que tenemos. Y cuando perdemos el asombro, dejamos de disfrutar la presencia del Padre. ¿O no nos pasa eso que cuando sabemos nosotros que una persona está con nosotros siempre, que siempre está ahí, no valoramos el compartir con ellos? Pero ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico? No se le quieren apartar de la persona del lado, ¿cierto? Cuando viene un diagnóstico, cuando la persona dice, me voy. No, ya me cansé de estar aquí, me voy a ir para Colombia, me voy para Ecuador, me voy para República Dominicana. Inmediatamente los hijos sienten esa necesidad de aprovechar el tiempo. Porque el tiempo con su padre, sea por una enfermedad o sea porque se regresa, se vuelve un privilegio. Y entonces queremos estar ahí, queremos estar ahí, queremos estar ahí. A muchos de nosotros, hermanos, se nos ha vuelto paisaje que podemos acceder a Dios. Y como no lo vemos como un privilegio, entonces no anhelamos, no hacemos espacio en nuestra agenda, no hacemos espacio en nuestro corazón. No hay asombro por la presencia del Señor en nuestras vidas. Y por eso, primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, ese mirad es, ¿cómo es posible? O sea, mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es como, ay, ¿qué te parece? No, ¿cómo es posible que el Padre nos haya dado tal amor que podamos ser hechos hijos suyos? Ese cómo es posible es lo que nos lleva a ver la oración como un privilegio. Pero por otro lado, la oración, hermanos, nos debe invitar a la confianza y no a la ansiedad. A la confianza y no a la ansiedad. Estamos llamados a insistir en la presencia del Señor. No a llenar la presencia del Señor con palabrerías para ver si Él nos responde. Pero sí la palabra nos invita a insistir, a llamar, a buscar, a pedir que se nos dará. Por eso está la parábola de la viuda con el juez injusto. ¿Para qué esa parábola? Para invitarnos a venir al Señor. Y hay asuntos que hay asuntos que nos duelen, hay rencor en nuestro corazón, hay situaciones en nuestras vidas. Y el Señor nos dice, como hablamos hace 8 días, en lugar de rumiar, en lugar de tenerlo en tu mente, en lugar de llenar tu corazón de basura, tráelo constantemente a mí, porque yo me deleito en escucharte y en acompañarte en medio de tus lágrimas, en medio de tu dolor. Entonces, es una invitación a venir constantemente, a venir insistentemente, a venir. En esa parábola que estábamos leyendo ahorita de el hombre que viene tarde de la noche y toca la puerta. Y entonces dice que el dueño de la puerta de la casa, al ver que es su amigo y ver la insistencia, se levanta y le abre la puerta. Y dice, tiene los hijos dormidos. ¿Qué está haciendo Jesús con esa parábola? Nosotros pensamos que somos el vecino. ¿Cierto? En esa parábola que alguien viene a tocar la puerta y entonces el vecino dice, ay, es que Pilar me tiene loco con esa tocadera. Le voy a abrir para darle lo que necesita, a ver si me deja dormir tranquilo porque tengo los niños en la cama. O sea, nosotros a veces pensamos un poquito, ay, no quiero molestar al Señor. No es que ya con las peticiones de Sara, con esas tiene. ¿Para qué voy a poner al Señor con más y más y más y más y más? Y nosotros entonces pensamos en medio de esa parábola que somos los vecinos que vienen a tocarle al padre de familia para que nos dé sal. Y básicamente la invitación es, mira lo que ha hecho este hombre, se ha parado para atender a su vecino mientras tiene los hijos durmiendo. Pero tú no eres el vecino, tú eres el hijo que está en la cama. O sea, nosotros somos hijos del Padre. Si el Padre hace eso con un vecino, ¿cómo no va a atendernos a nosotros que somos sus hijos? Si el padre se desacomoda para atender las necesidades del vecino, sacarlo de apuros, con cuánto mucho gozo va a hacerlo si somos nosotros sus hijos los que le estamos clamando. Por eso, con mayor razón, vengamos en oración, llamemos, pidamos, busquemos, porque el corazón del Padre está por nosotros, está inclinado hacia nosotros. Pero también es un llamado a la obediencia por amor y no por temor. Y aquí volvemos al ejemplo, ya estoy terminando, pero aquí volvemos al ejemplo de dos hijos, volvemos a la parábola del hijo pródigo, dos hijos,
Y volvemos al caso del hijo mayor en la parábola de este hijo pródigo, porque él estaba en la casa del padre, pero vivía como inquilino. Él estaba en la casa del padre y vivía como inquilino. Y cuando regresa su hermano y el padre hace tremenda celebración, él se enoja y le dice, ¡ah! Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y a mí no me has matado ni un cabrito. Y a este le matas el cabrito más gordo, más, ¿cómo es posible? Esa es la mentalidad del inquilino. Te sirvo, te he obedecido, no te he desobedecido, ¿cómo es posible? He estado pagando la renta todos estos años y tú no me has respondido. Y mira este. Y el padre le tiene que recordar, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Porque has vivido todos estos años como inquilino en lugar de como hijo. Todas mis cosas son tuyas. Hermanos, todas las cosas que el Padre tiene son nuestras. Somos coherederos con Cristo. La razón por las que no las tenemos es porque no es el tiempo, es porque no nos convienen, es por algunas razones que se escapan a nuestro entendimiento y caben dentro de la soberanía y la omnisciencia de Dios. Pero no es porque todo lo que el Padre tiene ya no es nuestro, es nuestro. Somos herederos de lo que Él tiene. Pero hermanos queridos, venimos ante el Señor no como inquilinos, sino como hijos, que sabemos que todo ya es nuestro en Cristo Jesús, pero que el Padre en su sabiduría hay cosas que no nos entrega, por lo menos no ahora. Así que como conclusión, ¿cuál es la base de nuestra relación con Dios? Si es por desempeño, eres inquilino. Si tus oraciones son frías y ansiosas y te enojas cuando Dios no cumple tus expectativas y si constantemente te comparas con otros, estás viviendo como inquilino en la casa de Dios. Pero el Evangelio nos ofrece algo distinto. Cristo, el Hijo legítimo, murió para que hoy nosotros seamos hijos del Padre. Y miren ustedes lo escandaloso del Evangelio, y con esto concluyo. Recuerdan que les dije que la adopción era con el propósito de encontrar un heredero idóneo. Entonces era todo el punto de la adopción, encontrar un heredero idóneo para que la herencia no se perdiera. Ustedes saben qué ocurre en el Evangelio. El Padre ya tiene un heredero idóneo. Él no necesita buscar herederos. ¿Y saben qué es lo escandaloso? Él entrega el heredero idóneo para adoptarnos a nosotros. Y desde el punto de vista del cielo, eso es un escándalo, como escribía Celso. Que el Señor entregue a la persona más idónea que ha pisado la tierra, al Hijo de Dios, para adoptarnos a nosotros como hijos de Dios. Así que hermanos, que esto nos ayude a vivir en asombro, en libertad, en gozo, en lugar de ansiedad y frialdad cuando venimos a la oración.